días, hermanos, hermanas. Aprovechamos de saludar a todos aquellos que nos ven a través de nuestra página en internet en www.iglesiacristianalaserena.cl. Y bueno, hoy día es un día particular para nuestro país, por cuanto se están desarrollando las elecciones presidenciales y de una serie de otras autoridades. Y como tal, ¿no es cierto?, como cristianos, por supuesto, tenemos el derecho de ejercer nuestro voto, y por supuesto tampoco nunca de un púlpito se debe de alguna manera influir en la votación de las personas, y solamente decir que es un acto público al cual tenemos derecho de acceder, y hoy día también tenemos el derecho de restarnos. Por lo tanto, sea cual sea la situación, recuerde usted que la Iglesia tiene una visión clara en cuanto a que por medio de los gobiernos humanos no lograremos nunca jamás traer el reino de Dios a nuestra vida, ni que efectivamente se produzca, ¿no es cierto?, un cambio en nuestra sociedad, todo lo contrario, y no con una visión fatalista, sino con una visión absolutamente realista. Sabemos que esta situación política global mundial va poco a poco o rápidamente, depende del prisma como se vea, gestando en un gobierno mundial que va a ser la perdición finalmente de la humanidad desde el punto de vista del autogobierno. Solamente el gobierno del reino de Dios que está en el milenio, ¿no es cierto?, cuando Él gobierne de manera pura, santa, justa, con vara de hierro desde Jerusalén, es cuando recién la humanidad podrá acceder a un real gobierno de justicia, de paz, de armonía, de igualdad. Pero también para aquellos que van a ejercer su derecho, sepan también que de alguna manera la Biblia nos llama a orar por nuestras autoridades. Aun cuando todo lo anterior es cierto, también es cierto que debemos orar por nuestras autoridades y de alguna manera ejercer una opción, si es que lo vamos a hacer, dentro de los márgenes que dice la Escritura, ¿no es cierto?, para que se nos permita seguir viviendo el Evangelio de una manera libre. Es decir, que nosotros podamos seguir contando con la libertad que tenemos para proclamar, para vivir y, ¿no es cierto?, para comunicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que, bueno, vamos a hacer algo un poquito más reducido para aquellos que quieren hoy día ir a votar, si es que no lo hicieron temprano, y recordarles que estamos viendo desde la semana anterior una serie de estudios que se llama Señales de una vida transformada. Y dijimos, ¿no es cierto?, que la palabra señal, karagma, en el griego, es algo distintivo, objetivamente distintivo, ¿no es cierto?, algo por lo cual nosotros podemos identificar a una persona o algo dentro de una masa, de lo que sea, ¿no es cierto?, de personas o de cosas. Pero esa señal es algo que nos distingue o que distingue en términos genéricos. Ahora bien, ¿por qué es que nosotros tenemos que hablar acerca de las señales de una vida transformada? Porque la palabra nos dice en Filipenses 1:6, que es el pasaje que nos sirve de guía, ¿no es cierto?, dice que el que comenzó la buena obra la va a llevar a término. Por lo tanto, hay una obra del Espíritu Santo que se va a producir en nosotros y que va a dar fruto, y ese fruto va a ser evidente a nuestro mundo exterior, en nuestra vida, de quienes nos rodean, quien puede estar con nosotros, ¿no es cierto?, va de alguna manera a identificar que hay una obra sobrenatural en tu vida, en mi vida. El Señor Jesucristo en Mateo 5 dice que no se prende una lámpara para esconderla. El propósito de Jesús de darnos vida y vida eterna y que demos fruto es que justamente estemos en una posición en la cual sea evidente la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces, estas señales son ciertamente algo objetivo que se va a medir primeramente en nuestra propia vida. Vale decir que nosotros mismos, nuestro espíritu va a tomar conciencia de que somos hijos de Dios por estas señales, principalmente.
Y son señales que no tienen que ver con muchas de las señales que nosotros quisiéramos ver o acostumbraríamos a ver en nuestra realidad evangélica actual, que son señales y situaciones externas que básicamente constituyen una vanagloria para aquel que las ejerce, si es que las ejerce, ¿no es cierto? Y de alguna manera lo vimos nosotros en tiempo anterior relacionado con lo que es verdaderamente una blasfemia en contra del Espíritu Santo, donde se le hace o se hace responsable al Espíritu Santo de obras, de situaciones que son abiertamente satánicas. Sin embargo, el Espíritu Santo sí hace una obra en nosotros y Él la va a llevar a término. Significa que si somos verdaderamente hijos e hijas de Dios, no podemos resistir esta obra en nosotros, en nuestra individualidad, con cada una de las cosas que el Espíritu Santo ha seleccionado para trabajar el carácter de Cristo en ti y en mí. Y dijimos, ¿no es cierto?, que esta situación, o la primera o una, como queramos verlo, pero es importantísimo, de las primeras marcas de una vida transformada es cuando nosotros realmente estamos en capacidad de perdonar, de pedir perdón, porque hemos entendido el perdón ya no desde una óptica horizontal, sino que hemos aprendido por medio del Espíritu Santo el perdón, primero que nada, de carácter vertical, lo que Dios nos ha perdonado a nosotros. Por eso es que hacemos un énfasis en esto, porque si nosotros no entendemos eso a la luz de la Escritura, ciertamente nuestro perdón horizontal va a estar siempre limitado por nuestra carnalidad. Cuando hablamos de un perdón inagotable, nos estamos refiriendo a que el hermano o la hermana entiende claramente, escrituralmente, no sentimentalmente, escrituralmente, qué es lo que Dios nos ha perdonado, la magnitud del perdón de Dios. Muchas veces nosotros utilizamos de manera ligera que Dios perdona nuestros pecados, pero no nos sentamos necesariamente a poder desgranar esa declaración y llegar a algún grado de profundidad respecto a lo que realmente significa que Dios nos haya perdonado. ¿Qué es lo que nos ha perdonado Dios? Cuando nosotros no tenemos en cuenta eso, ciertamente, vuelvo a insistir, nuestro perdón horizontal se limita por nuestra carnalidad y estaríamos entonces como el apóstol Pedro, que le pregunta cuántas veces tengo que perdonar, y en definitiva, de alguna nuestra naturaleza carnal quiere poner un tope, ¿no es cierto? Quiere poner un tope. Y por favor, las situaciones particulares son situaciones particulares. Aquí estamos entregando un principio. Alguien puede decir, mira, yo ya no soporto más, yo ya no puedo perdonar. No, esa no es labor de la iglesia, no es labor del pastor, es labor del Espíritu Santo. Lo que estamos transmitiendo aquí es la obra del Espíritu Santo, no la obra de un pastor, no la obra de una iglesia, la obra del Espíritu Santo en cada uno de sus miembros. La labor de la iglesia es comunicar la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es que el perdón que Dios otorga es inagotable para su pueblo, para sus hijos. Y desde esa perspectiva, entonces, nosotros comenzamos a dilucidar, ¿no es cierto?, a la luz de la Escritura, en parte, en una modesta parte, pero significativa a la vez, lo que significa verdaderamente el perdón que Dios nos ha otorgado en la cruz de Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender es que antes de ser perdonados por nuestro Señor Jesucristo, y ese es el énfasis que quiero hacer hoy día, nuestra condición era absolutamente perdida, completamente perdida, y estábamos, como dice el libro de Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, versículo 1 al 5. Hemos estado trabajando también los miércoles sobre esta temática porque el propósito del Espíritu Santo es darnos a conocer cuál es la visión que Dios tiene de nosotros, no solamente la visión que yo tengo de Dios, porque puede estar esa visión sesgada, sino que la verdadera visión de quién soy en Cristo me la tiene que dar el mismo Cristo, el mismo Señor. Dice, y Él os dio vida a vosotros, vale decir, a todos nosotros. Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo? Y aquí viene, ¿cuándo? Estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Esa era tu condición, esa era mi condición. Muerto en delito y pecado. Un muerto no puede salvarse a sí mismo, un muerto no puede hacer nada, está absolutamente inhabilitado. El ser humano no estaba herido, el ser humano no estaba enfermo, el ser humano estaba y está muerto en delitos y pecados.
Alguien dice, sí, pero estoy vivo en la carne. No, tú estás muerto. Lo que pasa es que todavía no se manifiesta tu muerte. Nosotros nacemos y empieza nuestra cuenta regresiva inmediatamente a descontarse. En algún momento va a parar nuestra máquina. Vale decir, nosotros ya estamos muertos. Y además estamos muertos en delitos y pecados. Vale decir que estamos, como dice la palabra, separados de Dios. Separados de Dios. Delitos y pecados en los cuales, y está hablando ahora en tiempo pasado para nosotros, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Te das cuenta que está hablando en un tiempo pasado para nosotros. Dice, en otro tiempo tú vivías ahí, en otro tiempo estabas ahí, en otro tiempo yo estaba muerto en delitos y pecados, pero ¿quién me dio vida? ¿Yo mismo? No. ¿Un pastor? No. ¿Un hermano? No. Dios mismo me dio vida. Dios mismo me dio vida. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo con los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos, fíjate, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hijos de ira, lo mismo que los demás. Tú y yo éramos hijos de ira. No había nada, ni hay nada en nosotros como seres humanos naturales que agrade a Dios, que busque a Dios, que siga a Dios. No solamente no podemos de manera natural acercarnos a Dios, sino que además, por nuestra naturaleza caída, no queremos. Puede que seamos inmensamente religiosos y el ser humano natural es eminentemente religioso, supersticioso, pero no busca al Dios verdadero, porque está muerto. Y dice entonces el versículo 5, aun estando nosotros muertos en pecado, vuelve a reiterar, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. La gracia inmerecida, bendita y sublime gracia inmerecida. Por esa gracia de Dios es que nosotros somos salvos, estamos vivos. Y eso significa que nuestra condición de pecadores ha sido perdonada. Pero si yo no podía y estoy completamente incapacitado para hacerlo, entonces tiene que haber o tuvo que haber un sustituto, y ese es el Señor Jesucristo. Entonces vemos en Romanos 3, nuestra incapacidad absoluta. Romanos 3, pasaje que muchas veces hemos leído y estudiado, pero que a la luz de lo que estamos viendo hoy con una mayor profundidad escritural, tú reconoces esa condición y la reconoces, ¿sabes por qué? Porque el Espíritu Santo es el que te la revela. Porque cuando somos seres naturales, nunca, jamás vamos a reconocer nuestra total depravación, nuestra total caída, nuestra total incapacidad de ser perdonados y de buscar a Dios. Todos nosotros decimos, no soy tan malo. No creo que este sea así porque yo de alguna manera he buscado a Dios. No, tú has buscado la religión, pero no a Dios porque estás muerto, estabas muerto en delitos y pecados. Y esto es una afrenta, es un insulto a nuestro ego personal que siempre piensa que hay algo en mí que le gustó a Dios para que Él me tomara. Siempre pensamos, bueno, yo siempre tuve una inclinación a Dios, yo siempre busqué a Dios. La Biblia no dice eso, la Biblia dice que estabas muerto, por lo tanto toda tu búsqueda y mi búsqueda era absolutamente inútil y jamás nos iba a llevar a Dios. Él nos dio vida, Él nos dio vida. ¿Quién es Él? Dios. ¿Por medio de quién? De la muerte de su Hijo Jesucristo, en el cual pagó tu pecado y mi pecado. Dice entonces, por cuanto todos pecaron, otra vez, ¿qué es lo que significa la palabra pecado? Separación. Y no es una separación semi o cuasi. La separación es absoluta. Esa era nuestra condición. Todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios. No estábamos alejados de la gloria de Dios. No estábamos un poco más o menos cerca de la gloria de Dios. Estábamos completamente destituidos de la gloria de Dios. ¿Se entienden los términos absolutos? Los términos absolutos en los que el Señor nos presenta el Evangelio nos da la claridad para entender nuestra real situación. Yo no puedo perdonar en la magnitud, como dice la palabra, perdónense unos a otros como Cristo los perdonó a ustedes. Si yo no entiendo bien cómo Cristo me perdonó a mí, jamás voy a poder tener ese estándar siquiera en mi mente para poder ejecutar en un momento determinado un perdón sobrenatural. Y es lo que pasa con mucho pueblo de Dios que vive sumergido en una raíz de amargura que empieza a dar sus brotes. ¿Por qué? Porque no ha entendido
completamente, o por lo menos un poco más ampliamente, cuál es el perdón que ha recibido. Porque cuando entendemos la magnitud del perdón que Dios nos ha dado, inevitablemente el Espíritu Santo va a hacer también una obra horizontal. Va a hacer una obra horizontal. Entonces dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, nuestra condición. Y aquí viene el milagro de Dios, la provisión de Dios, la bendita doctrina de la sustitución, de la justificación. Él tomó mi lugar, siendo justificados, escucha, gratuitamente. ¿Por qué? Porque no teníamos cómo comprarlo. Si no hay un gesto de la gracia de Dios hacia nosotros, nadie tendría el dinero, los valores, lo que sea, como moneda de cambio para comprar su salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mediante la redención. El medio es la redención. La palabra mediante también se traduce como el puente. El puente de la redención es nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios puso. Dios puso. Todo comienza en Dios, todo es para Dios y todo es por la gracia de Dios. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Para manifestar, ¿qué cosa? Su justicia. Recuerda, Dios colocó a Jesús, a su Hijo, en la cruz para satisfacer su justicia. Porque Dios no pasa por alto el pecado. Dios canceló el pecado y cobró su justicia santa, perfecta, en la persona de Jesucristo, para que esa justicia te fuese imputada a ti y a mí. ¿Voluntariamente nosotros la tomamos? No, Él nos dio vida. Él nos dio vida. Vale decir que Él soberanamente te imputó la justicia de Dios y te hizo nacer de nuevo cuando estabas muerto en delitos y pecados. Y ahora, solamente ahora que el Espíritu Santo mora en mí y mora en ti, puedo entender la magnitud del perdón de Dios. Antes no puedo entender la magnitud del perdón de Dios. Es decir, nunca voy a entender plenamente la magnitud de Dios, del perdón de Dios, pero el conocimiento escritural me lleva ciertamente a tener una visión más cercana a esa magnitud. Dice también 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Perdón, ahí mismo que estamos en Romanos, para no movernos mucho. Capítulo 5, versículo 1. Le vuelvo a insistir, hermano, usted tiene que leer y estudiar, escudriñar toda la Biblia y especialmente el libro de Romanos. Ahí están todas las doctrinas básicas y las doctrinas más importantes de la fe cristiana verdadera. Justificados, 5.1, justificados pues por la fe. Otra vez, justificados pues por la fe. Entonces digo yo, bueno, yo tuve fe, pero ¿quién te dio esa fe? Ahí mismo en Romanos capítulo 2, en Efesios capítulo 2, Efesios 2, 7, 8. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La fe que tú tuviste en Dios, la fe que yo tuve en el Evangelio, es un regalo de Dios. Porque en nuestra naturaleza caída, ¿cómo podríamos tener fe para creer en el Evangelio? Entonces, la magnitud de tu perdón parte por esa elección sobrenatural que Dios hizo un día de tu vida antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, si yo no merezco nada, si yo no podía ni siquiera, y es más, ni siquiera quería, y Dios, estando muerto en delitos y pecados, me dio vida. Él me dio su Espíritu Santo. Él me da la fe para creer a su palabra. ¿Cómo es que no voy a poder, con tremenda gracia, tener un corazón horizontalmente perdonador? Perdonador no significa, lo vamos a ver la próxima semana, aceptar todo.
Perdonador no es alguien que baja los brazos y pasivamente recibe todo. Pero eso tampoco es para que nosotros digamos, tenemos posibilidad entonces de pelearla. No, perdonador es una cosa que parte en el corazón, ¿no es cierto? Y se traduce en hechos concretos dependiendo de la situación en particular. Pero el hecho es que dice que somos justificados por la fe y esa fe nos ha sido imputada por Dios. Volvamos a Romanos 5 para entender Romanos 5. Porque puedo llegar a creer entonces que yo tenía algo distinto que mi vecino, que no cree en la Biblia, que no cree en Dios, entonces yo soy mejor que él, o yo soy más inteligente que él, o yo soy más espiritual que él, y entonces por eso es que yo creí en él. ¿Ya? Es como el fariseo que dice, Señor, te doy gracias porque yo ayuno, porque yo hago esto, porque yo hago todo esto otro. No como este otro infeliz que está acá. Eso es característico de la carne humana, creer que hay algo en nosotros. Y esto derrumba la teología de la elección, que es la Biblia, derrumba toda posibilidad humana de haber encontrado por nuestras fuerzas o haber buscado a Dios. Entonces dice, justificados pues por la fe que Dios nos dio, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo es de Él y para su gloria. Y comienza a dar, ¿no es cierto?, todos los beneficios que se producen de eso, pero nos vamos al versículo 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. En que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Repítelo una y otra vez, porque no merecíamos ese perdón, no merecíamos esa gracia, no merecíamos nada. Y sin embargo, el Señor nos amó, ¿en qué forma? En pagar nuestra deuda. Él compró nuestro perdón a precio de sangre. Por eso dice la palabra que somos comprados, porque estábamos esclavos del pecado. Y Él nos ha comprado de esa condición. Romanos 3, solamente para remachar, o rematar. No, remachar. Capítulo 3, versículo 9 al 12. Romanos 3, 9 al 12. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Respuesta, no. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y gentiles que todos están bajo pecado. Todos están bajo pecado. No hay justo, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Muerto en delito y pecado, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Él es el que toma la iniciativa por la fe, que es un regalo de Dios, no por obra, no por nada que haya hecho ni haya dejado de hacer yo. Dice que soy salvo y creo en su palabra. Por lo tanto, comienzo a entender un poquito más la magnitud del perdón de Dios. Yo no merecía su perdón, no merecía que el Hijo de Dios pagara en una cruz por ti y por mí. Por lo tanto, inmediatamente eso tiene que cambiar. El Espíritu Santo va cambiando mi visión de las cosas y me enseña, como dice la palabra, a colocar la vista en las cosas de arriba y no solamente en las de la tierra. Pero no para abstraerme de la realidad, sino para vivir esta realidad conforme a una visión celestial y no a una condición horizontal terrenal. No puedo vivir agradando a Dios de manera horizontal si no tengo la concepción correcta de mi relación vertical. Y es ahí donde falla mucho. Es ahí donde fallan muchos hijos e hijas de Dios. Y por eso es que no hay evidencias de una vida transformada. Porque hay personas que todavía creen que le hacen un favor a Dios. Sumado esto a las políticas equivocadas de muchas congregaciones y sobre todo hoy día, que busca atraer personas. Y le dice a la gente que para Dios tú eres tan especial, que Dios quiere arreglar tu vida, que Dios quiere mejorar tus finanzas, que Dios quiere hacer de ti realmente un hombre, una mujer exitosa. El Evangelio no es eso. El Evangelio no es eso. El Evangelio parte con toma tu cruz y sigue. Ahora en el proceso Dios va a hacer milagros. Por eso es que la obra de Dios es sobrenatural. Porque tú sientes gozo de llevar esa cruz. Tú sientes gozo de llevar esa cruz. Ese es el Evangelio verdadero, por eso es que es sobrenatural. Cualquier promesa carnal va a atraer solamente a personas carnales.
a personas carnales. Y cuando preguntan, bueno, y entonces, ¿por qué tendría yo que elegir? ¿Por qué tendría yo que entonces aceptar esta situación de tomar una cruz que a nadie carnalmente quiere hacerlo? ¿No es cierto? ¿Y qué gano yo? Cuando al otro lado me están diciendo que voy a ser millonario, que si muevo la llave voy a tener un auto nuevo, que si zapateo adentro de un auto lo voy a tener o de una casa. Y todas estas cosas así, a los ojos de la carne, ¿qué es más atractivo? Evidentemente lo otro. Por eso no es qué te trajo aquí, sino quién. El Espíritu Santo te ha traído aquí, porque el Espíritu Santo busca la verdad de Dios. Y ese es el que te hace como siervo que busca por la corriente de las aguas el agua de vida, que es la palabra de Dios. Y por eso tú sientes gozo, aunque Dios no está dando con un garrote, pero sientes gozo. ¿Por qué? No porque eres masoquista, sino porque Dios te ama y te está corrigiendo. Lo que más necesitamos nosotros los cristianos es corrección, corrección. Vamos a tener una eternidad para que nos apapachen, una eternidad. Y te digo una cosa, mejor que no sea así, porque somos todavía con una naturaleza carnal, y esa naturaleza carnal va siempre a sobredimensionar la parte carnal. ¿Significa esto que Dios quiere que No, significa que vamos desarrollando nuestro carácter. Cuando nosotros nos detenemos en el sentimentalismo, estamos inhibiendo la obra del Espíritu. Escuchaba a una persona que se presenta candidato a presidente que decía a los jóvenes, escuchen su corazón porque el corazón no miente. Error, eso es lo que dice la gente. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido los errores más grandes por hacerle caso a nuestros sentimientos? Lo peor, dice la palabra, es hacerle caso a nuestro corazón, porque de él mana todo lo malo. Del corazón del hombre salen los homicidios, las muertes, todo. ¿Qué le hacemos caso a nosotros? A la palabra. A la palabra. Entonces, algunas de las dimensiones de este perdón vertical las vemos en Romanos 6, 22 y 23. Desde el versículo 20, por favor. Porque cuando erais esclavos del pecado, no podíamos nosotros elegir nada bueno a los ojos de Dios, porque éramos esclavos del pecado. Nuestra condición estaba completamente muerta en delitos y pecados, esclavos del pecado, por lo tanto, imposibilitados de ir libremente a Dios. Erais libres acerca de la justicia, desde el punto de vista de lo que significa que no se nos podía aplicar la justicia de Dios, pero no se nos podía aplicar la justicia de Dios para salvarnos, porque se va a aplicar la justicia de Dios a toda alma no salvada en el juicio. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas era muerte. Más ahora que habéis sido libertados del pecado, no dice se han liberado del pecado, han ganado su libertad. No, hemos sido, es algo que ganó un tercero, es algo que nos ha sido imputado, no es algo que alcanzamos nosotros. Más ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, en eso estamos, y como fin, la vida eterna, no la muerte eterna, la vida eterna. Imagínate la inmensa consecuencia del perdón que Dios nos imputó gratuitamente sin merecerlo. Santificación y vida eterna. Vida eterna. Y vuelve a recalcar en el versículo 23, porque la paga del pecado es muerte. Eso no ha cambiado. Si un ser humano no ha sido redimido por el Espíritu Santo, si no le ha sido imputada la gracia salvadora de Dios, ese ser humano va a seguir su curso natural, y ese curso natural es el juicio y la perdición eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La dádiva de Dios
es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos ha imputado la salvación. Por eso es que no podemos, si hemos sido verdaderamente salvados por la sangre de Jesucristo, si el Señor verdaderamente nos ha imputado su perdón, nos ha dado su Espíritu Santo, que es el que nos trae a su palabra. Si eso no ha ocurrido, entonces nosotros seguimos muertos en delitos y pecados. No importa cuánto estemos en un lugar, no importa cuánto aprendamos de algo, no importa cuánto creamos nosotros de nosotros mismos. Si es que verdaderamente el Espíritu Santo no ha entrado en nuestra vida por la gracia de Dios, entonces nunca daremos fruto espiritual. Y uno de esos frutos, o uno de los frutos de ese árbol, ¿no es cierto?, nuevo, es un corazón perdonador. Como lo vamos a ver la próxima semana. En muchos casos, un corazón que pasa por alto la ofensa. No estoy diciendo que todas las cosas tengan que pasar, pero probablemente muchísimas de las cosas en las cuales somos ofendidos, debiéramos nosotros dejarlas pasar por alto, según la Escritura. ¿Cuándo es que vemos a Jesús reaccionando? Solamente cuando el Evangelio es atacado. Y aquí está ocurriendo algo. Tú escuchas, y estoy hablando del mundo pseudo cristiano, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero a la luz de la Escritura, nosotros estamos fuera de eso. Líderes cristianos demandándose uno a otro por supuestas ofensas de unos a otros. Pero no hay ningún líder cristiano que tenga acceso a un medio de comunicación multitudinario que sea capaz de defender el Evangelio. Lo que vemos es un acomodo, vemos ecumenismo, vemos ausencia de una valentía que da Dios, no nosotros. La valentía que da Dios es otra cosa, no es choreza. La valentía de Dios es la capacidad de no temer las consecuencias cuando se trata de defender el Evangelio. Hoy día tenemos candidatos que se llaman cristianos, que creen todavía que por medio de la política se va a solucionar algo en este país o en el mundo. No hay defensa del Evangelio, hay, ¿qué cosa? Un acomodo a la realidad social y cultural. Y el cristiano tiene que respetar la sociedad, pero no puede creer en la sociedad. No puede creer en la sociedad porque él tiene un destino eterno y él sabe perfectamente que esta sociedad va a terminar en un juicio. En un juicio. Entonces, hermanos, el concepto del perdón parte de un entendimiento mucho más profundo, en el cual tenemos que permanentemente nosotros examinar y recordarnos cuánto hemos sido perdonados por Dios. Dice, para ir terminando, en 1 Timoteo, capítulo 1, 8 y 9. Es segunda de Timoteo, eso es. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 8 y 9. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Antes de los tiempos de los siglos nos fue dada esa gracia, no por nuestras obras. No te avergüences, no por nuestras obras, por el bendito amor y la gracia de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El perdón de Dios para nosotros, expresado en un pasaje que puede resumir de alguna manera ese perdón que hemos recibido. Segunda de Corintios 5, 21. Al que no conoció pecado, por nosotros
lo hizo pecado. Dios a su Hijo lo toma y lo coloca como propiciación para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Entonces, recuerden siempre, la sustitución es que Dios paga en Jesús, ¿no es cierto?, mi pecado y me imputa su vida perfecta a mí, habiendo vivido en pecado y habiendo nacido en pecado, como dice el Salmo 51:5, en pecado fui concebido. En pecado fui concebido. Entonces, ¿por qué? Porque la paga del pecado es muerte y el pecado se traspasa a toda la generación a partir de Adán. Gálatas 3:13 significa que Dios cargó todos nuestros pecados y que Dios lo trató a Él como el peor de los pecadores, no habiendo cometido nunca ni uno. Gálatas 3:13. Y esto es bueno porque nosotros tenemos conversaciones, a veces las personas me preguntan, a veces entramos en una discusión teológica, pero está bien, es bueno eso, porque tenemos que ir dimensionando cada vez más esto. Porque Jesús fue puesto en la cruz, fue aborrecido por Dios, fue maldecido por Dios. Porque si Dios no lo hubiese aborrecido, no nos podría haber redimido. Porque nosotros éramos aborrecibles. El pecado lo cargó sobre Jesús completamente. Por eso Jesús clama, Elí, Elí, lama sabactami, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios no podía tener comunión con el pecado. Y eso lo incluía todo. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros, ¿qué dice ahí? Maldición. Hecho por nosotros, maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado del madero. Maldición, aborrecible, porque nosotros éramos así. Nosotros estábamos bajo maldición. Para poder redimirnos de la maldición, Cristo tuvo que asumir esa maldición en la cruz sin nunca haber cometido pecado. Entonces, la medida del perdón, cuando la Biblia dice, y ahora cuando lo leas tú, perdónense unos a otros como Cristo, como dice Efesios, ¿no es cierto? Como Cristo los perdonó. Entonces, hoy día tengo un poquito más de entendimiento de la magnitud de ese perdón. Y si soy un hijo, una hija de Dios, va a producir un efecto. Me va a hacer pensar, me va a hacer meditar, me va a hacer realmente entender que nunca me parezco más a Jesús o al carácter de Jesús cuando tengo la posibilidad de perdonar a alguien. Perdonar bíblicamente, no perdonar humanamente, perdonar escrituralmente, perdonar espiritualmente. Por cierto, la ofensa no ocurre como quisiéramos mucho, ¿no es cierto? Que se nos borrara del disco duro lo que nos hicieron. No, olvida, no hay problema, no. Mentira, porque va a estar ahí, pero va a estar cubierta por la sangre de Cristo. Y al ser cubierta por la sangre de Cristo, nunca más va a provocarnos dolor, ni va a ser una semilla de la raíz de amargura. Pero primero tengo que entender la magnitud del perdón que yo he recibido, porque es conforme a ese perdón que Dios me da la orden de perdonar. Así que el concepto del perdón lo terminaremos la próxima semana. Vamos a ponernos de pie para orar. Quizás en esta hora se ha venido alguna situación a tu mente, alguna situación que permanece ahí y que ha estado ahí desde siempre y que seguramente todavía no se resuelve. Y quizás en nuestro corazón, en nuestra mente, existe una lucha por establecer este perdón. Pero lo importante no es que luchemos con la situación, sino que luchemos con nuestra naturaleza carnal que impide que el Espíritu Santo llene esa necesidad. Porque el perdón no va a venir de ti, no va a venir de mí. Es una obra sobrenatural. Por eso es que las personas, cuando se acercan a nosotros como pastor, como anciano, como hermano más maduro en la fe o madura en la fe, las personas tratan de buscar una respuesta en nosotros ante una situación que en algunos casos son realmente espantosas. Y no queremos quitarle jamás el lugar real que tienen estas situaciones. Pero ciertamente nuestra única ayuda y la misma que buscamos nosotros es realmente buscar en Dios, que
que la llenura verdadera del Espíritu Santo, que no es para hacer tonteras, sino justamente para tener el poder de perdonar cosas que humanamente sería imposible hacer. Por eso que esta mañana también yo me dirijo a las personas que nunca han hecho una decisión por el Señor Jesucristo, que han escuchado el Evangelio, que consiste en que Él, siendo nosotros pecadores, murió y tomó nuestro lugar. Pero esto que estoy diciendo, a lo mejor de manera tan ligera, es la base de la redención humana. Y yo te pido en esta mañana que si tú realmente has entendido la predicación en el punto de tu condición, sin Cristo, tú estás completamente muerto y separado de Dios. Sin Cristo, no importa lo que tú pienses de tú mismo, no importa lo que digan los demás de ti, si tú no tienes el Espíritu Santo, que es el sello de nuestro Señor Jesucristo, tú estás esclavo del pecado. Y esta mañana yo te invito de todo corazón a que, si hay sinceridad de buscar esa salvación y ese perdón, le abras tu corazón al Señor Jesucristo y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta mañana reconozco delante de ti mi total falta de perdón, mi total estado de pecado, completamente caído, Señor, completamente apartado de ti. Pero esta mañana he escuchado tu palabra, que no es una promesa humana, sino que es tu palabra, y tú no mientes, Señor. Que en ti hay perdón, que tú puedes redimirme de esta condición. Y por eso en esta mañana yo te abro mi corazón, te entrego mi vida. Te pido perdón por cada uno de mis pecados y recibo de tu mano la vida eterna. Gracias por salvarme del infierno, de la muerte y la separación eterna. Gracias por darme la vida eterna a cambio de la tuya. En tu santo nombre. Amén. Si has hecho esa oración con sinceridad, no el repetir las palabras es lo que garantiza tu salvación, sino que verdaderamente hacerlo con sinceridad. Y si el Espíritu Santo ha venido sobre ti, va a dar fruto, va a dar fruto. Poco a poco el Espíritu Santo va a ir abriendo tus ojos espirituales que están velados por el pecado, y podrás entender, podrás ver también la obra del Espíritu Santo en tu vida. Y para eso también el Señor ha dispuesto a la iglesia. La iglesia es un lugar donde nosotros venimos a ser transformados, venimos a ser ayudados en el proceso de transformación. Es el cuerpo de Cristo. No es una opción, es una imposición de la palabra de Dios, y por lo tanto el Espíritu Santo también va a operar de manera colectiva